Muchas gracias, presidente. Bienvenidos todos los funcionarios el día de hoy aquí a este intento por meter en el túnel del tiempo las decisiones más importantes del país. El presidente miente cuando el gasolinazo más grande de la historia dice que no tiene que ver con la reforma energética. Así lo tenían planeado. La apertura está en la ley de hidrocarburos, es parte de la reforma energética. El presidente miente cuando dice que el gasolinazo no tiene nada que ver con la reforma fiscal, cuando esta reforma dejó una enorme carga sobre Pemex que le impide invertir, le impide competir y la ha obligado incluso, como en 2015, a endeudarse para seguirle pagando los impuestos al gobierno. El presidente miente cuando dice que el gasolinazo solo viene de afuera. No, el gasolinazo viene del escritorio del secretario de Hacienda. El presidente miente cuando dice que no se debe a los impuestos, cuando se tenía planeado en la ley de ingresos recibir 75,000 millones de pesos más que lo esperado en 2016. ¿Por qué tenemos el mayor gasolinazo de la historia? Hay dos razones detrás. Primero, porque el gobierno necesita seguir manteniendo sus excesos y privilegios en el gasto público. Son necesarios porque están sustituyendo la caída en los ingresos petroleros con el impuesto a las gasolinas. Qué paradoja en la que estamos. La reforma fiscal, la reforma energética, nos ha llevado a que los recursos que obteníamos del exterior por la venta del petróleo, ahora esa renta se obtenga de los bolsillos de los mexicanos. Y la segunda razón es que le quieren hacer el caldo gordo a los privados para que inviertan. Es una decisión política adelantar la participación de los privados, hay que decirlo tal cual, porque le tienen miedo al 18, les urge insertar a los privados en toda la cadena del sector energético. Es un error adelantar la liberalización porque no hay condiciones de competencia. Lo acaba de decir aquí la comisionada de la COFECE. Para llegar a un mercado abierto y competido se necesita trabajar en múltiples frentes de política pública. Un mercado competido no se genera por decreto, no se genera subiendo artificialmente el precio. El costo social del gasolinazo es ya muy alto. La disyuntiva aquí no fue entre gasolinazo o recortes al gasto social. La verdadera disyuntiva es si el gobierno actúa en favor de la población o para proteger los intereses de unos cuantos. ¿A ustedes les parece absolutamente injustificado que Pemex haya subsidiado los costos de transporte para mantener un precio único en todo el país y que se beneficiara la población? Les parece terrible, pero les parece normal y razonable ponerle una sobretasa a la gasolina a costa del bolsillo de todos los mexicanos para que las empresas privadas puedan tener una tasa de retorno y hagan las inversiones necesarias para lograr este mercado competido con el que ustedes sueñan. La decisión que tomaron ustedes fue en favor de las petroleras transnacionales como Gulf, Vital, BP, Shell y Puma Energy y en contra del pueblo de México. El presidente también miente cuando dice que el gasolinazo es para mantener la estabilidad macroeconómica. No es cierto. La importación de gasolinas
representa ya el 62% del déficit de la balanza comercial, un déficit creciente que está causando un desequilibrio en la cuenta corriente ya de más del 3%. Si se mantiene esta posición deficitaria en la balanza de pagos, el desequilibrio cada vez presionará más al tipo de cambio. Le pido que concrete, senador, por favor. Voy a la pregunta. El dólar está subiendo. Han concentrado además casi la mitad de los permisos de importación en 5 transnacionales que van a poder actuar de manera oligopólica y mantener altos los precios. Tiraron además la inversión en refinerías para que cada vez más dependamos de gasolinas importadas. Mi pregunta es muy sencilla, secretario, y le recuerdo que está bajo protesta de decir verdad y quiero que se la responda de cara a la nación. ¿De cuántos serán los gasolinazos que tienen ustedes autorizados para el 4, 11 y 18 de febrero? Ayer el presidente decía que nos tenemos que acostumbrar. No es una cuestión de costumbre, es una cuestión que ya no le alcanza a los mexicanos para pagar este gasolinazo. Por el bien de todos, concluya, de la senador. gente, de la empresa, de las empresas, de los trabajadores, del propio gobierno, Concluya, de la por favor, estabilidad senador. política y social del país. No más gasolinazos. Muchas gracias. Gracias, senador.